Ayer tuvieron, más que en nuestro propio país, un día festivo, porque se conmemoran la batalla del 5 de mayo en Puebla, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Y tú sabes por qué es eso? ¿Por qué lo festejan más allá? Porque Pues mira, precisamente mi general Ignacio Zaragoza nació en Texas, cuando Texas todavía pertenecía a México. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros paisanos? Comen guacamole, por supuesto consumen mole poblano, y desfilan en día de fiesta en Broadway y en Chicago, porque hay un número indeterminado de poblanos en Chicago que han ido a hacer allá su fortuna, aparte de mejores oportunidades aquí, y la han hecho muy bien. Entonces desfilan y pues obviamente beben cóctel margarita, usan sombreros mexicanos y obviamente comen mole, pero pero fíjate que un dato curioso, en 2005 el Congreso de los Estados Unidos emitió una resolución pidiéndole al presidente declarar el 5 de mayo día festivo. Allá también. Allá. Fíjate nomás. Sí, allá. Y sí, efectivamente, fue una escaramuza, si tú quieres, ahí en donde estaba, frente al Cerro de Guadalupe, en Puebla, donde los mexicanos tuvimos 83 bajas nada más, contra 476 muertos franceses, que iban bajo el mando del general francés Charles Latil, que por cierto, además de general, era el conde de Lorenzán. ¿Y tú qué crees que declaró él un día antes de la batalla de Puebla, donde les dimos una golpiza, por no decir otra palabra? Tunda, sí. ¿Qué dijo? Dice, tenemos sobre los mexicanos una enorme superioridad de raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de sentimientos. A partir de este momento y a la cabeza de 6,000 hombres, soy el amo de México. Eso lo dijo un día antes. O sea, él pensó que era un paseo por la ciudad de Puebla, y no, hombre, les fue de la patada. Sí. Pero fíjate que esto fue en 1862, cuando por 80 milloncejos que los tiene cualquier político, era la deuda que teníamos con Francia. Y de ahí se agarraron para mandar tropas para México, ¿no? Entonces, sí. Ya después de eso fue frente al Cerro de Guadalupe. Pero Pedro, ya en 1832 hubo una guerra muy simpática, que bueno, no fue tan simpática, ¿no? Pero fue la guerra de los pasteles. Sí, que fue un previo, sí, donde soldados de Antonio López Santana se metieron en Tacubaya a un restaurante francés. No solo comieron pasteles y no los pagaron, sino que también se pusieron hasta las trancas. Entonces nos mandaron tropas, nos mandó una flotilla muy numerosa y estuvieron bombardeando el San Juan de Ulúa, en Veracruz. Ahí sí nos fue como en feria. Pensaron que los mexicanos que iba a durar poco, no, pues se prolongó. Se querían agarrar de ahí para invadir México, ¿no? Pero bueno, años después ya le pagaron a los pasteleros franceses algo así como 600,000 de aquellos dólares, y ahí murió la cosa, ¿no? Pero se quedaron calientes los franceses. Entonces, con tal de invadir México, por esa deuda de 80 millones, manda Napoleón III a sus tropas a invadir México. Y Zaragoza, que era un general muy joven de 33 años, se recarga, le pide consejos al entonces militar Porfirio Díaz, y juntos acaban con las tropas francesas en Puebla. Ya después de esa batalla de Puebla, bordearon, dieron la vueltecita, se fueron por el frío y llegaron a México, y aquí sí nos dieron un revolcón. Pero por lo pronto esa batalla es muy sonada, porque te digo, Zaragoza, siendo tejano, se
se viene a México la familia cuando ya los Estados Unidos empiezan a invadir Texas y se hace ciudadano de Monterrey. Y ahí vivió mi general Zaragoza hasta que se enrola en el ejército mexicano y bueno, hizo una estrategia como pocas, ¿no? Porque pues nadie se imaginaba que un ejército mucho menos numeroso le fuera a poner una zarandeada espantosa al ejército francés en Puebla, precisamente. Ahí fue. La arrogancia a veces mata, ¿no? La arrogancia. Y fíjate mata, que, imagínate. aparte que Francia ya traía su bronca, porque Napoleón III ya andaba dando las últimas, y pienso que había una fragilidad de salida desde Francia, por un lado. Y por el otro lado, también al final hubo una cierta presión del Reino Unido y de los Estados Unidos para que los franceses ahuecaran el ala, porque decían, imagínate tú, de repente, por lo que tú quieras, digo, porque la historia te va guiando por lugares que ni siquiera piensas. Imagínate tú que en lugar de tener aquí de vecino a México, con un gobierno como el de Juárez, tengamos de vecino a Napoleón III en un nuevo enclave francés en el continente americano. Dijeron, mejor que se vayan, y empezaron a presionar para que con sus chivas se regresaran a Europa, ¿no? Exacto. Antes acuérdate que nos mandan a Maximiliano, pero cuando ¿Sí? ya Napoleón se dio cuenta cómo estaban las cosas, dejan solo a Maximiliano y es donde pues lo pasan a fusilar en el Cerro de las Campanas. Tienes razón, Napoleón abandona ya, saca todas sus tropas de México y es cuando Estados Unidos pues ya nos invade. Ahora, finalmente Díaz, cuando toma el poder, se carga mucho hacia Francia de nuevo. Sí. ¿No? Díaz paga la deuda externa cuando ya toma el poder y envía en vagones de ferrocarril el dinero a pagar la deuda externa de México a los Estados Unidos. Se les paga, se finiquita todo, les dice, ya no quiero tener tratos comerciales con ustedes porque lo están presionando mucho. Y es cuando pues empieza el desarrollo industrializador de México realmente. ¿Te acuerdas cómo se afrancesó México muchísimo, no? Muchísimo. De hecho, fíjate, hay un detalle interesante. La Ciudad de México estaba hecha en la colonia en cuadrícula, es decir, las calles eran perpendiculares todas, o paralelas todas, ¿no? Es decir, era una cuadrícula. Pero después llega este afrancesamiento y entonces empezaron a hacer glorietas, es decir, distribuciones radiales de las calles. Entonces aquí tenemos un desmoche completo, porque tenemos cuadrícula y tenemos glorietas. Y tenemos la combinación de un esquema de planeación inglés y un esquema de planeación francés sobre el urbanismo, como uno de los 1000 detalles que te puedo contar de ese afrancesamiento que importó seguramente don Porfirio, que acabó pues donde quiso, acabó muriendo en Francia, que después de todo era lo que le cuachalangaba. Exactamente. Bueno, de ahí surge la colonia Juárez, que está llena de casas francesas. Sí. En la colonia San Rafael todavía podemos ver mucho de ese estilo al que tú haces referencia, de casas francesas, porque todos los aristócratas porfiristas se hacían sus casas estilo francés. Sí, sí eran estructuras metálicas que tenían un sentido así victoriano, ¿no? Bueno, Bellas Artes como tal, en principio. Claro, manda al arquitecto Antonio Rivalmercado a París a que adopte ese estilo francés, y una muestra de ellos es el Ángel de la Independencia, ¿no? Claro, que le achacan aquí lo tengo, que la modelo del Ángel era su hija, Antonieta Rivas Mercado, pero pues tenía 7 años, mano, pues imagínate tú. No, pues estaba muy desarrolladita como para pasar para el Ángel.
Y eran No, ya tan después franceses que ya ella después se fue- vino ella otra se fue a morir historia, a ¿no? Francia también, sí. ¿Eh? La hija se fue a morir a Francia también. Se fue a Antonieta matar, se mató ahí en Notre Dame. mató en Notre Dame, sí. Se supone Oye, que por José Vasconcelos, uno de los intelectuales, sí, porque, el creador bueno, de la universidad. se mató con una pistola que perteneció a Vasconcelos. Es decir, el arma que usó para matarse era de su amado, José Vasconcelos. De José En fin, Vasconcelos. así se Ay, escribe Pedro, la historia. recordar es revivir.